Bien, hola chicos, espero que se encuentren muy bien. En esta clase vamos a ver una pequeña introducción al tema que sería composición y descomposición de fuerzas para poder resolver los problemas de aplicación. Bien, por ejemplo, o a veces en ocasiones, es útil descomponer fuerzas. Por ejemplo, en el caso de que queramos analizar el peso de un cuerpo en un plano inclinado. En estos casos es necesario descomponer su fuerza-peso en dos componentes, en una que sea paralela al eje del plano inclinado y en otra perpendicular al eje de inclinado. En otras palabras, sería una componente en el eje X y una componente en el eje Y. Pero cuando nosotros tenemos un sistema de fuerzas, también es necesario descomponer ambas fuerzas para poder luego encontrar o hallar la fuerza resultante y la dirección. Por ejemplo, nosotros supongamos que tenemos un sistema de coordenadas cartesianas en las cuales tenemos dos fuerzas aplicadas, en las cuales serían F1 y F2 en esas direcciones. Nosotros, para poder encontrar la fuerza resultante, primero necesitamos encontrar las componentes de las dos fuerzas que tenemos. Por lo tanto, nosotros vamos a necesitar descomponer esas fuerzas. Ya lo vamos a hacer. Vamos a ver cómo sigue el método y qué ecuaciones vamos a utilizar. Descomponer no es difícil si no tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones. Como sabemos nosotros que las fuerzas son segmentos orientados, esa es la definición que utilizamos, básicamente esos vectores son segmentos orientados en los cuales tienen algunas características. Esas características van a ser magnitud o módulo, dirección, sentido y punto de aplicación. Esos cuatro parámetros me van a definir a mí lo que es un vector. Por lo tanto, vamos a decir que las fuerzas son vectores o magnitudes vectoriales. Bien, para proceder a la descomposición de fuerza, nosotros tenemos que situar el punto de aplicación que se va a colocar en el origen de coordenadas y ver dónde termina el vector. Si yo quiero calcular o quiero encontrar la componente X de esta fuerza, yo necesito proyectar una línea que sea paralela al eje Y que intersecte en el eje X. A ver, por lo tanto, esto debería quedar algo así. Así. Aquí vamos a tener la fuerza F1 en la dirección de X. Lo vamos a hacer bien, así se nota. De igual forma, vamos a tener que calcular la componente en el eje Y, que va a ser de la siguiente forma. Una línea de puntos paralela al eje X, de manera tal que donde intersecta el eje Y, o el valor donde intersecta el eje Y, nos va a dar a nosotros las componentes justamente de esa fuerza en esa dirección. Por lo tanto, acá vamos a tener que la fuerza la vamos a llamar F1I. Del mismo modo, vamos a hacer para la fuerza F2. Si nosotros tenemos en cuenta el mismo criterio, vamos a decir que de este lado vamos a trazar la paralela y acá vamos a tener la F2X. Perdón. Acá vamos a tener la fuerza F2X. Y si queremos encontrar la componente vertical o la componente Y de esta fuerza, vamos a tener que trazar una recta paralela al eje X y ver dónde intersecta al eje Y. Por lo tanto, esto sería el F2Y. Teniendo en cuenta esa descomposición, nosotros vamos a encontrar o vamos a utilizar las formas para encontrar las resultantes de ese sistema de fuerza. Por lo tanto, si nosotros definimos que la resultante de la fuerza va a ser una única fuerza que va a actuar de la misma forma como si tuviésemos diferentes, a esa fuerza nosotros la vamos a denominar resultante. Lo repito, la fuerza o dicha fuerza se denomina resultante del sistema de fuerza ejercida sobre el cuerpo. Quiere decir que va a ser la única fuerza que va a ser equivalente a todas las fuerzas que nosotros
vamos a tener en ese sistema. Por lo tanto, para poder resolver o encontrar la resultante de esta fuerza, nosotros vamos a tener que analizar las componentes de ese sistema de fuerza. Por ejemplo, la resultante, o para encontrar la resultante, yo debería encontrar primero la resultante en el eje X, que sería igual a la sumatoria de las fuerzas en el eje X. Si yo analizo en el eje horizontal, voy a tener que la fuerza F1 de X, en este caso es positiva, y la fuerza F2X está hacia la izquierda, o sea, en el sentido negativo de X. Hay veces que es necesario poner más, y cuando sumamos acá directamente ponemos el signo menos dentro de F2, ya que la definición parte de una sumatoria. Y del mismo modo, la sumatoria o la resultante del eje Y va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas en el eje Y, de manera tal que yo voy a tener F1Y, que está hacia arriba, más el F2Y, que también está hacia arriba. Eso significa que está en el eje Y positivo. Hay algunos problemas en los cuales la fuerza 2 o alguna fuerza está hacia abajo. Entonces nosotros, por convención de signo, o analizamos los ángulos que se forman esa fuerza, directamente al hacer la descomposición consideramos cuáles son positivas y cuáles son negativas, al igual en el eje Y, positiva para arriba, negativa para abajo. Es una convención que se utiliza. Una vez que nosotros encontramos la resultante de la componente Y y la resultante de la componente X, nosotros por el teorema de Pitágoras podemos calcular que el módulo del vector resultante es igual a la raíz cuadrada de Rx al cuadrado más Ri al cuadrado. Entonces, ya habiendo encontrado cuánto vale Rx, cuánto vale Ri, que son fuerzas que se deben medir en Newton en el sistema internacional, reemplazamos estos valores en esta ecuación y vamos a encontrar el módulo de R. Y hay veces que nos piden, o las consignas nos van a pedir encontrar la dirección. Por lo tanto, para encontrar la dirección nosotros vamos a utilizar que la tangente de θ, supongamos que θ es el ángulo de la fuerza resultante, va a ser igual a Ri sobre Rx, o sea, la resultante de la componente Y dividido en la resultante de la componente X. O θ va a ser igual a la cotangente, o tangente a la menos 1, de Ri sobre Rx. De esta forma podemos encontrar la resultante y la dirección, o sea, encontrar el valor de una única fuerza que equivale a todas las fuerzas distribuidas dependiendo de la configuración de cada uno de los problemas que nosotros tenemos. Esto es la composición y decomposición de fuerza. Una cosa que no había aclarado, lo voy a agregar acá al costadito. Si yo tengo una fuerza F y yo tengo que descomponer en el eje X y en el eje Y, yo voy a analizar este pequeño triángulo, este triangulito. Este va a ser el ángulo que nosotros vamos a tener en cuenta, que se mide siempre a partir del eje X positivo. Entonces, si este es mi ángulo, este significa que va a ser el cateto opuesto y este va a ser el cateto adyacente. Mientras que esta diagonal me va a dar a mí la hipotenusa. Si estamos hasta ahí, bien. Debido a que la fuerza va a ser igual a la hipotenusa, nosotros por el teorema por las identidades trigonométricas, ya sea seno, coseno, tangente, definimos que el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es el opuesto sobre la hipotenusa. Si ustedes recuerdan, algo muy importante, SOHCAHTOA se lee de esa forma, significa que para calcular el seno va a ser el opuesto sobre la hipotenusa. La parte acá de K, que es el coseno, es adyacente sobre hipotenusa y tangente opuesto sobre adyacente. Si nosotros nos acordamos de esto, podemos calcular que para el seno, acá lo voy a hacer, va a ser F1, así, el seno
de alfa, le llamemos, es igual al opuesto, que en este caso va a ser FI, dividido en la hipotenusa, que vale F1 en este caso. O sea, acá sería F1i sobre F1. Si yo tuviese que calcular FI o F1i, lo voy a calcular como F1 por seno de alfa. Del mismo modo, si yo quiero calcular el coseno, yo voy a poner el coseno de alfa igual al adyacente, que sería F1x dividido en F1. Cuando yo despeje el fx, voy a tener que poner que justamente lo voy a hacer acá, disculpen la improlijidad, que el fx va a ser igual a F1 por coseno de alfa. Esto sirve en el caso de que yo tenga una fuerza y la tenga que descomponer en sus dos componentes, que sería X e Y. Entonces, cuando ustedes tengan que calcular cuánto vale F1X y F2X, vamos a decir, bueno, F1X es igual a F1 por el coseno del ángulo. Si el coseno del ángulo, por ejemplo, vale 30 y la fuerza vale 10 newton, ustedes van a tener que hacer 10 newton por el coseno de 30. Y para calcular la componente vertical van a hacer F1 por seno de 30. O sea, lo que va a cambiar ahí entre una dirección y la otra, o entre una componente horizontal y la vertical, va a ser el seno o el coseno del ángulo. Por eso es importante que esa descomposición de fuerza es importante, porque son los valores que se reemplazan acá y acá para poder calcular las resultantes. Una vez que tenemos las resultantes, encontramos el módulo del vector resultante y luego su dirección. Así que bueno, espero que esta pequeña explicación les sirva para poder resolver los ejercicios. Ahora vamos a ver los ejercicios y van a ver que se resuelven de manera sencilla.